La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado, también Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua, a través de los podcasts, y en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, muy buenos días. Corriendo, como todas las mañanas, acá estamos. Muy buenos días a todos que nos escuchan aquí, allá y más allá. Sí. Bueno, tenemos mucha noticia política, mucha noticia relacionada con el caso Lavallato. Nuevamente, como comentábamos ayer temprano con las revelaciones de IDL, se han ido uniendo otras más. Primero, respecto a nuevos pagos de sobornos, como recordábamos ayer, IDL reporta que en el año 2014 se obtenía una planilla de pagos de la División de Operaciones Estructuradas. Se hacen más de 45 pagos que suman unos 10 millones de dólares. Estos 45 pagos van a unas 10 obras. Estas 10 obras, digamos, de ellas 4 ya han sido declaradas por Odebrecht dentro de su colaborador eficaz. Una ya está judicializada y con condena, que es la de Huaraz, la de Chacas, y otra es Rutas de Lima, que está judicializada también como aporte campaña, no necesariamente como soborno para obtener obra pública. Pero habían 4 que son completamente nuevas, ¿no? Y la más grave, tal vez, Gasoducto Sur Peruano, porque ahí hay 19 pagos de los 45 que suman más o menos más de 3 millones de dólares, ¿no? Y cuando se le pregunta a Barata específicamente por el gasoducto sur en una intervención anterior, hace un año y medio me parece, él dijo que ahí no se habían pagado sobornos. Ni que los habían ofrecido, ni que se los habían aceptado, ni que tampoco se los habían solicitado. ¿De dónde entonces son esos 3 millones? La empresa Odebrecht ha lanzado un comunicado anoche, Odebrecht también Perú. Hay una entrevista al gerente de Odebrecht en el Perú hoy día en La República, en la que dice que él no conoce el sistema, ¿no? Porque obviamente es un funcionario nuevo, pero que la colaboración de la planilla Drowsy se ha entregado el 12 de junio al Perú, hace ya más de 10 días, ¿no? Y que esto coincide más o menos con la entrega que se ha hecho, que en el Perú sí se ha entregado, a diferencia de otros países que no tienen convenio. En el nuestro ya se entregó esa planilla, y que los fiscales pueden seguir preguntando, pero que en su defensa señala que lo que le han informado es que no todos los pagos que salen de operaciones estructuradas son sobornos. Eso es interesante, porque eso es algo que no se había dicho. Y que también a veces, cuando se les acababa la plata para los sobornos de un proyecto en otro lugar del mundo, le imputaban a otro proyecto en otro lugar del mundo ese pago. Entonces, con cargo al proyecto tal, paga esto. Y claro, eso hace para los fiscales un infierno la búsqueda de información. Ahora sí, hay un revoltijo de información. Claro, o sea, ¿por qué dice acá gasoducto y quién es princesa? No, princesa es un señor en no sé dónde. En otro sitio. Ya, entonces, pero ¿por qué le paga con esta plata? Bueno, porque había que imputarlo a algún lado y lo imputamos ahí. Entonces, en realidad, va a ser un poquito más complicado. Y obviamente se hace absolutamente indispensable una ronda de nuevos interrogatorios con Barata. Ahora, como les dije ayer, esto no perturba en absoluto el convenio. Tienen que calmarse todos los fujimoristas que estaban tan ilusionados, tan exaltados, se cae todo. Al contrario, el convenio se ha hecho tan bien que permite ampliarlo y ampliarlo y ampliarlo todas las veces que sea necesario. Y además no solamente admitía, obligaba a Odebrecht a entregar justamente esta información. Esta es la de 2014, ¿eh? Faltan los años anteriores. Lo que pasa es que son, lo que dice el gerente en el Perú hoy, y es verdad, es un sistema muy complejo que no te permite buscar por palabras. O sea, no pones Perú y aparecen todos los documentos de Perú.
buscan documento por documento, es bien complejo. Entonces tienen miles de documentos en el sistema. Reitero, no solo es Perú, es toda América Latina y Angola. Ahí están todas las coimas. Y otros asuntos también, por cierto, ¿no? Entonces, buscar ahí es como buscar una aguja en un pajar. Lo que sucede es que han obtenido las planillas del 2014, solamente las planillas de pago, ¿no? Han sentado a un grupo de periodistas de toda América Latina y todos han comenzado a decir, no, esto es mío, esto es mío, esto es mío, este de acá es de acá, este de acá, por los nombres, ¿no? O sea, si dice Gasoducto Sur, si dice Chavimochic y tú eres peruano, ya entiendes, ¿sabes, no? Pero si eres dominicano no tienes idea de qué cosa es Chavimochic, ¿no? Entonces, el buen trabajo que han hecho desde Washington es reunir a los periodistas de América Latina para ir, ¿no es cierto?, identificando esto, ¿no? Eso va a ayudar bastante. Ayuda bastante. Va a aligerar un poco, porque Sí, si no... no, le ayuda, le aligera el trabajo a los fiscales, pero el trabajo a los fiscales es desbrozar ahí, primero que les digan quiénes son estos codenames, ¿no? O sea, tienes que decirle names, no sé cómo se dice en portugués, pero nombre, código, seudónimo. Seudónimos son ¿no? Seudónimo. Porque si son gente que no tiene ninguna vinculación con el Estado peruano, ninguna, ni siquiera son, por ejemplo, sí se identificó el pago a unos argentinos, novatos son unos argentinos, que ve Argentina, ¿no? Porque por acá no pasaron. Entonces, ahí hay que ver exactamente nacionalidad, relación con el Estado peruano, lugar de ubicación permanente, o sea, muchos elementos que te permitan determinar si estas personas tienen relación o no con un esquema de sobornos en el Perú. Entonces, bueno, mucho más trabajo para la Fiscalía, sí, cierto, pero también mucha más transparencia para todos nosotros, que nos vamos a ir enterando poco a poco de la verdad, ¿no? Y hablando de la verdad, yo ayer ya quedé muy impresionado. El señor Maiman está en Israel, bueno, radica en Israel, y fueron desde el Perú el procurador Rodríguez, el procurador anticorrupción, fue también el coordinador. Claro, los dos fiscales, Bela Barba, Bela Barba y Pérez. Domingo Pérez. Y los tres se reunieron con Maiman para que concluya su declaración ya como colador eficaz, firme el acta, etcétera, ¿no? Delante de ellos. Hicieron toda la formalidad, se reunieron en el Consulado de Perú. Sí. Y en esta declaración final, Maiman ya reconoce que lo que le dio Odebrecht en depósitos a cuenta de Toledo fueron 35 millones de dólares. O sea, miren, pasamos de 20 a 24, a 28, a 31. Hoy día incluso la República dice 32 y son 35. 35 millones de dólares. La República dice 32 mil el comercio. 35 millones de dólares. Ahora, reconoce Maiman que no se los transfirió todos, ¿ah? Él había señalado que de eso una parte era de él, de unos negocios que había hecho en Colombia. Ha tenido que reconocer que no. Que esa era su alita, ¿no? Lo que el testaferro se lleva, obviamente. ¿O ustedes creen que Maiman le va a hacer un favorcillo al señor Toledo porque es su pata? No, está haciendo negocios. ¿Ya? Yo cobro por ti y me quedo con una parte. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Y eso es interesante para todos los testaferros. Tienen que devolver. O sea, una cosa es la reparación civil, que es lo que tú pagas para reparar el daño causado, ¿no es cierto? Y otra muy distinta es el objeto del delito. El objeto del delito es incautado. O sea, si yo robo un carro, ¿no es cierto? Y no se determina quién es el dueño, el carro me lo incautan. Pero cuando el carro sale a remate, ¿no es cierto? Ese dinero no sirve para pagar la reparación civil. ¿Qué tendrá que ver? El carro es el objeto del delito. Yo no estoy pagando nada. Igual pasa con el dinero. Es decir, por ejemplo, Vladimiro Montesinos no ha pagado su reparación civil, pero sí han incautado todo lo que han podido incautar, como 200 millones de dólares en cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales. Entonces, esa incautación es dinero de sobornos, el objeto del delito, pero no es la reparación civil. Maiman tiene que pagar una reparación civil al Estado peruano. Parece que ya estaba absolutamente compelido a decir la verdad y tuvo que decirla completa, porque además no solamente su dicho, sino que él tiene que presentar documentación que acredite esas transferencias. Y como Maiman sabe perfectamente que del otro lado Odebrecht va a presentar también
la documentación que acredita las transferencias que ellos han hecho, las dos cosas tienen que calzar, pues. Y si no calzan, va a estar en un problema bien grave. ¿No? Y no, yo solo recibí 28. Oiga, pero acá está la documentación que usted dice que recibió 35. No, esos son mis negocios particulares. ¿Qué negocio? Acá está el depósito de Odebrecht. Entonces ya confesó, 35. Pero hay un hecho todavía mucho más interesante. ¿Eh? Alejandro Toledo no solamente recibe plata de Odebrecht, recibe plata también de Camargo Correa. Barata ha contado que incluso, ¿no es cierto?, le piden que interceda en estas cobranzas. ¿Cuántos millones habrá recibido más de Camargo y Correa? No es es Camargo Correa. O sea, realmente está rompiendo todos los récords. Es el presidente más choro que hemos tenido. ¿Tú crees? No. No habrá otro que No habrá se dio otro por más, ahí. No, porque ya mira, del difunto no sabemos mucho, pero porque lo que se le imputa $1 millón es... No, por eso no calza, pues no. Propina, como dicen, pero no calza. Pero, caramba, qué descaro, ¿no? 35 millones de dólares. Y él insiste en que es inocente, ¿eh? Toledo insiste en que es inocente. Yo no sé con qué descaro puedes insistir en que eres inocente después de una bestialidad de ese tamaño, ¿no? Armada con tu testa en Israel. De Israel mandabas el dinero a Londres, de Londres a Nueva York, de Nueva York lo transferías a Costa Rica, de Costa Rica a Lima, años después, además, para que no se note, te comprabas tu caserón en las casuarinas, tu oficinaza, y nadie te iba a preguntar de dónde salía la plata. Entonces siempre hay que preguntar, siempre, aunque a uno no le contesten, ¿no? Dice, lo cortés no quita lo valiente. Siempre hay que preguntar, oye, ¿de dónde se paga todo esto? Porque cuando uno no entiende de dónde se paga y ve cosas raras, sospeche, señora. Sospeche, ¿no? Sea mal pensado. Sí. Piensa mal que acertarás. No, ese vecino que, ¿no? Misiazo y de repente remodela la casa, la familia se va a Europa, se compran un carrazo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se sacó la tinca? La tinca te la sacas una vez nomás, ¿no? No. Acá hay algo raro. Eso es lo que pasaba con Alejandro Toledo. Acá había algo lado. Además, su defensa ha sido tan mitómana, ¿no? Que ¿te acuerdas los dineros del Holocausto? Sin embargo, el caso de Toledo tiene problemas procesales graves, como hemos indicado ayer acá con el doctor Azabache, ¿no? La persecución se le hace con 2 códigos diferentes, con 2 códigos procesales diferentes. Por lo tanto, parte de la información se obtiene con un código procesal, parte con la otra, y no se te permite acumular procesos donde has admitido a trámite documentos con dos códigos diferentes. Pero no se puede llevar el proceso de Toledo en 2 códigos diferentes. ¿Por qué? Porque es un mismo proceso. Lo que pasa es que el caso Toledo empieza por el final, empieza por los bienes comprados en el Perú. Hoy, con la colaboración de Maiman, tenemos la otra punta, que es el dinero y con la de Barata, ¿no? El dinero entregado hacia Toledo, ¿no? Entonces, todo se tiene que unir en un solo proceso. Él, reitero, alega, soy inocente, sigue alegando que es inocente, es una cosa tan curiosa. Y claro, hay también una bronca por el caso Toledo entre los fiscales hoy, porque el señor José Domingo Pérez, no sé si prudente o imprudentemente, pero ha dicho algo que nosotros desde la prensa dijimos el primer día. A Toledo lo dejaron salir. Miren, en diciembre del año 2016, nosotros acá en este programa hemos informado a ustedes la declaración de Odebrecht ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Una declaración clara, donde dice efectivamente coimas en el Perú. Dice 29 millones de dólares y dice por un proyecto, dice clara, no lo dice con nombre, pero lo describe la Interoceánica y el Metro de Lima. Por lo menos esos 2 proyectos los describe con claridad. Alejandro Toledo ya estaba procesado, no procesado, pero en investigación, estaba en investigación por el caso, ¿por cuál caso? Por el caso de Coteva compra las casas. Claro. Desde el 2013. Lo único que tenía que hacer el fiscal es solicitar un impedimento de salida. No lo solicita. Esto ha sido en diciembre. El señor Toledo se dio Año Nuevo a puntasal. Ha estado bailando. Son las últimas imágenes que tenemos de él en el Perú. Y después se trepó un avión y se fue a los Estados Unidos.
Entonces, cuando ya tenía prisión preventiva, o sea, cuando tenía todo, ya no estaba acá. Lo único que tenían que hacer era pedir un impedimento de salir del país. Yo ni siquiera digo prisión preventiva, impedimento de salir del país. Nada más. Contra él y contra su esposa y contra los demás responsables, que también todos se fueron. En ese caso no hay nadie. No está la suegra, no está el guardaespaldas, no está la esposa, no está el testaferro, no hay nadie. Porque los dejaron irse. Esa es la verdad. O sea, yo no estoy diciendo que haya corrupción, ¿eh? Estoy diciendo que hubo un comportamiento negligente. Porque si tú estás investigando por aportes extraños, por compras extrañas, ¿no es cierto?, a un expresidente de la República desde el 2013, que es cuando explota todo este asunto de Coteva, tienes ya las cuentas en Costa Rica, tienes los inmuebles incautados en el Perú, ¿no es cierto?, porque inmediatamente se traban medidas de incautación, embargo, etcétera. Tienes todo eso montado. ¿Por qué no pones un impedimento de salida del país? Lo solicita el fiscal al juez. Reitero, no estoy diciendo prisión preventiva, porque de repente, como estaba en etapa preliminar, lo que correspondía era detención preliminar. Las casas de Toledo la han allanado cuando él ya no estaba en el Perú. Ujú. Y que iban a buscar dólares entre las medias, porque ya se había ido. Chao. En este momento los bienes de Toledo están incautados, ¿no? Por lo menos los de su suegra, ¿no? La casa de Casuarinas, también la casa de Camacho, la casa de Punta Sal, la oficina de Holguín. Todos esos 4 bienes están en este momento incautados por el Estado. Entonces, no sé si la casa de Camacho también o solo embargada, pero sí los demás están incautados. Entonces, claro, porque son objeto del delito. Y ustedes dirán, ¿pero por qué la casa de Camacho y la de Punta Sal? Porque parte de las hipotecas de esa casa se pagan con esta plata. Hay una transferencia que paga no solamente las adquisiciones, sino una nueva transferencia que paga hasta las tarjetas, hasta las deudas de tarjeta de crédito. Todo se paga a través de esa transferencia. Entonces, claro, ahí está la prueba de que ese dinero venía para exactamente lo mismo, ¿no? Es el caso de Toledo muy, muy complicado. Pero, ahí tenemos, pues, un efecto muy positivo de la colaboración eficaz. Porque si Maiman no nos cuenta todo, lo que nos contaba Barata iba a ser, claro, más complicado de rastrear, pero más difícil, ¿no es cierto?, de armar todo el esquema de lavado. Hoy está armadísimo, pero armadísimo. Es uno de los casos más redondos que tiene la Fiscalía. Claro que sí. Y amanecemos también con otra noticia importante. El lunes el fiscal José Domingo Pérez ya formalizó acusación, ya comienzan a formalizarse las acusaciones, que era lo que pedíamos tanto, ¿no? Formaliza acusación contra Edwin Cuba. No, Cuba es el viceministro de Comunicaciones que fungía como viceministro de Transportes durante la época de Alan García y que es el que hace todos los negociados del Metro de Lima. Y es una acusación contra él y contra los que se distribuyeron el dinero con él, ¿no? Cuba, Luyo, Narváez, pero la pareja del señor, la sobrina, en fin, otros personajes, se ha pedido 25 años por lavado de activos. Vamos a ver cómo termina ese proceso. En ese caso, los imputados sí están detenidos, tienen prisión preventiva desde enero del 2016. Ellos sí, y se las han ido ampliando. Primero se las dieron por 18 meses, me parece, después por 24, después por 30 meses, han pedido la ampliación a 3 años. O sea, van a estar en prisión por lo menos creo yo, no, están desde enero del 2017, perdón. Van a estar en prisión, yo creo que hasta por lo menos enero del 2020. Porque salvo que de aquí al 2020, ¿no es cierto?, se les coloque ya una sentencia definitiva. Que esperemos que así sea, ¿no? Que el Poder Judicial pueda avanzar lo más rápido posible para que estén sentenciados y ya no haya ninguna posibilidad de escape. Pero son personas que tienen, como reitero, ya más de 2 años en cárcel, sin ninguna acusación. Se formalizó el lunes acusación. Entonces tenemos 2 grupos ya formalizados, ¿no? El grupo de Humala y el grupo de la banda del MTC, que son los casos más antiguos, en verdad. Y, bueno, en teoría, lo que ha dicho el fiscal es que el caso de Susana Villarán lo tienen muy avanzado y que eso va a ser formalizado en cualquier momento en forma de acusación.
Así que ahí podrían haber 3, ¿no?, en la baraja ya próximamente para comenzar a ver juicios orales y ver sentencias, que es lo más importante. El juicio de Humala es muy importante para el caso de Keiko Fujimori, porque lo que ahí se defina como lavado de activos afecta directamente la situación de Keiko Fujimori. Pausa y regresamos. Nadie se mueva, tenemos mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, sí, tenemos más información de más casos complicados. Anoche el Ministerio de Justicia emitió un comunicado que se propaló vía Twitter, tan mal escrito, pero tan mal escrito que no se entendía nada. Y yo me esforcé, realmente me esforcé. ¿De qué se trata? Se trata de la liberación del asesino material del señor Ezequiel Nolasco. Ustedes deben recordar un caso muy, muy importante que llevó finalmente a la detención de César Álvarez, en ese entonces el presidente regional de Ancash. El señor Nolasco era un consejero regional de oposición que en un principio trabajó con el señor Álvarez. Álvarez tuvo 2 periodos y luego se convierte en su enemigo político y Álvarez se dedica pues a hostigarlo, a un maltrato más o menos permanente, pero también a amenazarlo de muerte. Este señor, el señor Nolasco, fue testigo muy importante en nuestros informes de investigación. En esa época yo trabajaba con Daniel Llovera en Canal 9, en ATV. Fue un testigo muy importante, porque realmente nos dio información de los severos actos de corrupción que había en el gobierno regional de Ancash. Y por este trabajo de lucha contra la corrupción lo mandaron matar de una manera vil y artera. Su familia, sobre todo su hija, hizo una gran cruzada nacional que terminó, reitero, con la salida de Álvarez y la imputación de varios delitos, entre ellos el caso Centralita, entre otros. Además de los actos de corrupción que hemos visto en el caso Carhuaz, ya tiene una sentencia por un caso de Odebrecht, etc. Muy bien. El asesino material, porque evidentemente Álvarez es intelectual más no material, el asesino material sí había sido capturado. No siempre se logra, pero esta vez se logró. Y al haber sido capturado, le habían dado 25 años de condena. ¿Ok? El caso ya estaba... El caso es del 2013, por si acaso. El asesinato del señor Nolasco es del 2013. 6 años después, el asesino ya tenía, con toda justicia, una condena de 25 años, que dejaba, pues, ya no les voy a decir que satisfecha a la familia, pero por lo menos, ¿no es cierto?, se entendía que algo de justicia había llegado en este caso. Pero, ¿qué sucede? El señor tenía otro proceso, ¿ya? Otro proceso, además del de los 25 años, que ya tenía condena, y en ese otro proceso, ¿no?, el juez justamente Richard Concepción Carhuancho, ¿ok?, ordena el arresto domiciliario porque ya había excedido el tiempo, muy bien, para la prisión preventiva. Pero obviamente dictamina eso en la medida en que no tenga otra condena. Y ahí lo dice explícitamente. Pero obviamente, eso es lo que siempre se hace, ¿no? Este sujeto le dicen el Goro, ese es su alias en el AMPA, ¿verdad? Rubén Moreno, que estaba en Piedras Gordas, 25 años de condena, ¿no es cierto? Porque él es parte de la conspiración para matar al consejero regional Ezequiel Nolasco, ¿no es cierto? Y tenía otro caso, ¿ok? Y en el otro caso todavía no lo habían sentenciado y el juez, como corresponde, dice: mientras no haya sentencia y ha excedido los 36 meses pues posibles de prisión preventiva, díctese arresto domiciliario en la medida en que no tenga otra condena. ¿Qué hacen en el INPE? Lo sueltan. Lo sueltan para que se vaya a arresto domiciliario. ¿Dónde está el fulano? Desaparecido. Voló, pues. Voló. Ahora, hay un montón de informaciones ahí bastante, ¿cómo les puedo decir?, contradictorias en este momento, porque hay quienes dicen que en realidad esto lo han hecho para tapar porque hace días que se ha ido,
está requete fugado, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá todo claro, ¿no es cierto? Pero en el comunicado del INPE dice, del INPE no, del Ministerio de Justicia dice que se va, ¿no es cierto?, ayer en la tarde, que se va a cesar de inmediato a todo el Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, INPE, ¿ok? Por la liberación de Rubén William Moreno Olivo. Ya, perfecto. Quien habría sido liberado por orden judicial. Entonces tú dices, perdón, se ha sido liberado por orden judicial porque están votando los del INPE. Entonces, no es mi culpa que la gente del Ministerio de Justicia no sepa escribir un comunicado. Llamaban anoche, cuando terminó el programa de ayer, en la noche escribían mensajes, corregían en su web. Corrijan lo que quieran. Yo sé leer y no se entendía su comunicado. Y varios me decían, yo pensé que yo era el único. ¿No es cierto? Este señor había tenido otra situación, ¿no es cierto?, otro juicio, ¿no? Y el señor ha salido el 13 de junio. Estamos a 27 ya. Estamos a 27, el 13 de junio, ¿ok? La condena en su contra es de 25 años. ¿Cómo puede salir el 13 de junio si el señor Nolasco falleció hace 6? O sea, esto es absolutamente absurdo. Entonces, acá hay dos posibilidades, ¿no? O es una negligencia, pues ya punible, ¿no? O es un acto de corrupción descarado, pues no sé. Escojan su figurita. Se supone que hay una investigación ahora para establecer cuál de estas posibilidades es la cierta, pero no hay forma de que esto quede pues así, ¿no es cierto? Obviamente no hay nadie. En la dirección donde se suponía que tenía que cumplir su arresto domiciliario, no hay ni policía, ¿no? No hay nadie. Increíble. Increíble. Él tenía que cumplir su condena. Se condena, ¿no es cierto? Ay, ay, ay. Increíble. Vamos a leer acá la noticia. El 13 de junio pasado, Moreno Oliva, conocido con el alias del Goro, salió contento, tranquilo, del penal de Piedras, pese a la condena en su contra, amparado en la orden del juez Richard Concepción Juan Rancho. Disponía su excarcelación y arresto domiciliario por el vencimiento de plazo de prisión preventiva que pesaba en su contra en un caso distinto al de la sentencia, que no tenía nada que ver con el de la sentencia. ¿No es cierto? ¿Y qué dice el INPE? Sirva a disponer la inmediata excarcelación y entrega, ¿no es cierto?, a la autoridad policial siempre y cuando no cuente o registre un mandato de detención en su contra, emanado de autoridad competente del procesado. Pero ¿qué sucede? Lo que dicen en el Ministerio de Justicia no es que esa condena estaba en Chimbote. ¿Y no tienen registro integrado de condenas? ¿No tienen registro único de condenas? Claro que tienen registro único de condenas. No es que no la habían colocado. Miren, ¿sabes qué? No tiene explicación. No es un cualquier sicario, Este es el sicario que se bajó al consejero regional de Ancash. Y además que no fue el primer atentado que hubo contra su vida. ¿Ok? No fue el primer atentado que hubo contra su vida. Ya habían matado, me parece, a su hijo. Así es. Primero mataron al hijo. Al hijo. Mm. O sea, obviamente, su hija, Fiorella Nolasco, que la hemos conocido a través de la actividad periodística, obviamente está indignada. Y lo que ha dicho ella con toda razón es, me están dejando a mí desprotegida. Porque este tipo sale a matar. Claro. ¿No es cierto? Han pedido que le refuercen la seguridad a ella y a su familia. No está, nadie sabe dónde está este muchacho, no ha habido. ¿No es cierto? Ya no está el muchacho, ya tiene más años. ¿No es cierto? Pero este es el sicario. ¿No es cierto? Es el cabecilla, ¿no? Se le imputa la cabecilla de la red criminal de Ancash. De estas actividades de sicariato. Es una cosa terrible. ¿Cómo puede pasar esto? Reitero, escojan sus figuritas, ¿no? O esto es una negligencia, pues ya espantosa, ¿no es cierto? O corrupción, pues. Corrupción. Te bajas una plata en la puerta o te bajas una plata donde tienes que bajártela y ya está. Uh-huh. Pero en fin, miren, acá hay una línea del tiempo interesante. En 2010 se registra el primer atentado contra Ezequiel Nolasco. Ahí muere su hijo político. Eso era. Yo recordaba que no era su hijo político.
Y luego se le acusó a Álvarez de ordenar ese atentado. Y el 2013, perdón, él muere en marzo del 2014. El 2013 yo hice las entrevistas. El 2013, la testigo clave del atentado de Nolasco, que era la señora Isla Salgadiá, es asesinada nuevamente en Nuevo Chimbote, ¿no? Y Goro es el acusado de ordenar al sicario chino que asesina a Salgadiá. Entonces, primer acto de sicariato 2010, segundo acto asesinar al testigo 2013. Y en marzo del 2014 asesinan a Ezequiel Nolasco, ¿no es cierto? En Huacho. Se estaba desplazando de Chimbote a Lima en Huacho. Y este hecho efectivamente marca la caída definitiva de César Álvarez, ¿no? Porque ya el señor Nolasco había denunciado todo lo que había denunciado durante meses, nadie le hacía caso y lo tuvieron que matar para que pudiera finalmente hacer de su caso un asunto importante, ¿no? Yo quiero recordar en esa época el trabajo que hizo Daniel Llover en Ancash, todo el 2013, todo lo que se tuvo que hacer en Ancash en el 2013, y la verdad es que nadie nos veía, nadie nos hacía caso. Fue terrible, terrible, terrible. En fin, vamos a la pausa. Ya está Romina Mela con nosotros, que ha estado revisando planilla tras planilla, perdió los ojos ahí. Ha revisado 30.000 planillas para encontrar los casos peruanos. Nos va a contar todo lo que vemos, así que no se muevan. No se muevan, regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya Rosa María está conversando con Romina Mela, periodista de investigación de IDL Reporteros. Bueno, no les habíamos adelantado nada al principio, pero les estaba contando todo lo que se ha descubierto. Ella ahora nos lo va a contar así con lujo de detalle. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a las dos. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Bueno, se fueron a Washington y hablaron por Skype. ¿Cómo son estas reuniones de tantos periodistas trabajando todos a la vez? Bueno, esta ha sido una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que efectivamente es un grupo de periodistas que tiene sede en Washington, pero desde hace muchos años trabajan en investigaciones globales, como por ejemplo la de los Panama Papers, claro, que fue muy conocida y muy sonada aquí. Entonces la forma en cómo funcionan es que generalmente y en los últimos años lo que han conseguido es a través de algunos periodistas de la red o del consorcio, alguna filtración importante de documentos, entonces lo llevan al ICIJ y a partir de ese momento el ICIJ se contacta con periodistas de distintas partes del mundo de acuerdo a la investigación. Entonces, en este caso, estos documentos fueron obtenidos por periodistas en Ecuador, originalmente o inicialmente por equipo de La Posta de Ecuador, y luego el equipo de Mil Hojas, que es otro medio independiente en Ecuador, también consiguió documentación. Que son parecidos a IDL, ¿no? O sea, son medios independientes. Independientes, pero que trabajan en web, casi todos. Sí, ¿no? todos trabajan en web. Entonces ellos consiguieron el material, como eran miles de documentos, todos del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, de los servidores del sistema Drowsys, MyWebDay. Entonces lo que hicieron fue contactarse con el ICIJ, que están acostumbrados a manejar grandes volúmenes de datos, claro, como lo fue la investigación de los Panama Papers. Entonces, ellos, al tener esta documentación, llamaron a varios periodistas en la región, en América Latina, para poder empezar esta investigación. Entonces, a partir de eso, los periodistas que estamos involucrados en la investigación, en el Perú está tanto IDL Reporteros como Convoca, y revisamos todo el material. Pero y no revisaron las 30.000 páginas. No, es que todavía se está en proceso, es decir, la fecha original o inicial de publicación ha sido hace un par de días, que además, usualmente, y para que se entienda, todas esas investigaciones en consorcio, los periodistas involucrados, lo que hacemos es investigar y luego es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación el que fija la fecha y hora de publicación, que se hace de manera simultánea en todos los países donde los periodistas involucrados están. Y hay periodistas de medios tradicionales, de medios independientes, diversos. Lo que se llama es un embargo, ¿no? Todo se embarga hasta la hora tal.
Y a la hora dan, pum, todo suelto. Exacto, entonces a partir de esa fecha, de ese momento, se empiezan las publicaciones, ¿no? Entonces ya cada periodista de cada medio en cada país decide, conforme avance con sus investigaciones, ya las publicaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros publicamos en Ideal Reportero fue la nota global del ICIJ, que es un poco el recuento de cómo se hizo la investigación, quiénes están involucrados, y es como un mapa general de lo que hay. Que tiene algunas imprecisiones respecto a Perú, ¿no? Porque coloca una obra que no es peruana, por ejemplo. No sé si te has fijado. ¿Cuál? La de Vado. Ese es un proyecto que tuvo Odebrecht en... No, en Piura. No. Hay otro... después se lo busco. Sí, pero claro que sí. Tiene una pequeña imprecisión, pero es evidentemente un error de traducción o de redacción. Pero esa nota larga es una nota general. Entonces general. luego nosotros hemos publicado un primer artículo. Vamos a publicar más, que es también... ya firmado por Gustavo y por ti, en el cual se llama Las planillas ocultas de Odebrecht, donde tienes, digamos, todo lo que... Claro, ahí que no nos contaron, ¿no? Son pagos... y vamos a decir pagos ilegales, porque en realidad todo lo que se hizo a través del sector de operaciones estructuradas, como fue a través de la caja 2 de Odebrecht, son considerados pagos ilegales. Ahora, ya luego vamos a explicar a qué pudo haber correspondido qué, pero lo que hemos publicado son pagos ilegales correspondientes a planillas del sector de operaciones estructuradas vinculadas al año 2014 y que incluyen a 11 proyectos en el Perú. Esta es una hojita nada más. Sí, eso tiene que ver con el año 2014. Ahora hay mucho otro una hoja material. del 2014. ¿Cómo con una hoja de Excel tan chiquita puedes sacar tanta información? ¿No? Es notable. Claro, porque... Está todo. Están los codenames, las offshores, que son órdenes de pago con ejecuciones de pago vinculados a codinomes o seudónimos que son los beneficiarios finales del dinero, y al costado, y nosotros hemos explicado en términos de la planilla lo que significa que aparece beneficiario al costado, que son nombres de compañías o sociedades offshore, que pueden ser vinculadas a los beneficiarios finales o pueden ser compañías que han actuado como testaferros, como intermediarios para la recepción del dinero, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una compañía muy notable que es la Construmac, que es la compañía controlada por los peruanos Gonzalo Monteverde y Marisabel Carmona, que están ahora prófugos de la justicia. Pero creo que lo interesante es que habían obras públicas vinculadas con pagos ilegales no declarados hasta ahora o hasta ese momento por la compañía, como por ejemplo el Gasoducto del Sur, el proyecto Chavimochic, Olmos 2, Olmos 2, H2O, ¿no? H2 Olmos, también está pagos que, si bien es cierto, se habían declarado vinculados a Rutas de Lima con respecto a la campaña de la no revocatoria. Vemos que hay pagos del año 2014, que es interesante porque son pagos que se han dado en un contexto en el que el 2014 hubo una campaña electoral. Ya con Susana Villarán vencida. Hay un pago de noviembre. Y es un pago de noviembre a Budián, que ya es conocido el codinome, que es José Miguel Castro. Ahora, lo que dice acá es lo siguiente, lo que han dicho varios. De los 4 contratos que sí se han declarado, lo que está aquí es lo que efectivamente se ha declarado. O sea, lo que está acá en el 2014, en esta planilla, ya está declarado. Sí, hay muchos de los pagos y nosotros hemos identificado que han estado declarados, como por ejemplo los de Jorge Cuba, los de Luyo vinculados al Metro de Lima. Metro Interoceánica, Metro Interoceánica, ahí van 2, y Cusco y Callao. Exacto, ahí por ejemplo, y también aparece lo de la Chacas Carguás, que por ejemplo aparece uno que es Darth Vader, que es Dirceu Valverde, que es el intermediario para los sobornos. Exacto, que ese ya está judicializado y hasta con condena para Álvarez. Exacto. Entonces, digamos, de los 10 contratos, 6 ya estaban, porque 4 están en la colaboración. Uno es el de Rutas de Lima, que ellos salían a ser fondos de campaña y no sobornos, pero en fin, está. Y la otra era Carguás. La novedad son los otros 4. Exacto. La carretera en Piura, Chavimochic, H2 Olmos y el Gasoducto Sur. Ahora, en Gasoducto Sur, Barata alegó públicamente en una declaración con Hamilton Castro que ahí no hubo ni pago ni solicitud de pago. Que no hubo sobornos, es que lo no que hubo han soborno, señalado. así que no hubo soborno ni pago. Y acá aparece Princesa con $900,000, que la hace a la princesa bastante interesante. Ahora, el asunto acá es que la entrevista, no sé si has leído al señor Cruz hoy día en La República,
que es el gerente local de Odebrecht, dice que, y esto es el punto central, que no todo lo que está en caja 2 es soborno. Sí, eso es correcto. O sea, nosotros a lo largo de todas las investigaciones, y no solamente con respecto a esta planilla que hemos publicado, y por eso nosotros decimos que son pagos ilegales, porque todo lo que se hizo a través del sector de operaciones estructuradas fueron pagos ilegales, pero no todos corresponden necesariamente a sobornos. Por ejemplo, pueden haber habido aportes de campañas políticas, pueden haber habido efectivamente pagos de coimas para beneficiarse con obras públicas, pueden haber habido pagos para generar recursos para la caja 2, es decir, que existan pagos vinculados a contratos ficticios para poder extraer dinero de una obra pública y que eso luego a su turno sea para hacer pagos de soborno. Y hay también los pagos a Monteverde, por ejemplo, hay que pagarle su parte. Exacto. Y luego lo otro que tiene que ver con pagos a privados. Claro. Es decir, que pueden haber habido pagos a privados, es decir, que se hayan hecho a través de la caja 2. Y una de las razones es, por ejemplo, para no pagar impuestos o porque las personas querían recibir el dinero en otro lugar. Galarza, por ejemplo, de la compañía, por ejemplo, también. Galarza es el vicegobernador del Callao, el hombre que quería hacer pen sobre el señor Mandriotti, que dice que no es su voz ahora, ¿no? Ustedes lo han entrevistado largamente. Dice que no, que él es un gran consultor de gas, que lo habían consultado para un ducto de líquidos paralelo al que iban a hacer. Cobró $400,000, pues que serán sus honorarios por su consultoría. En mi vida había escuchado al señor Galarza de estar perdida en el tema del gas, pero... Ahora, por ejemplo, en ese caso de pero no les pudo enseñar pues ningún documento, ¿no? Lo que él señaló en entrevista, y ahí hemos nosotros identificado a 2 personas vinculadas a los pagos de la planilla del Gasoducto del Sur, que uno es, claro, que es Gasa y que está asociado a pagos a una compañía que es CGZ... Argentina. No, SGZ, que es la compañía de Constantino Galarza, que es el actual vicegobernador del Callao. Y claro, lo que él ha señalado es que en ese momento, en el año 2014, él actuó como consultor de la compañía, pero era para un negocio privado de la empresa que tenía que ver con unos ductos líquidos se estaban haciendo en la misma zona del Gasoducto del Sur. Y que la razón por la cual él asegura que le pagan en una cuenta esa cantidad de dinero y que se la pagan en Panamá es porque él tenía la empresa aquí en Perú, pero también tenía la empresa en Panamá y como era una consultoría internacional, es lo que él ha señalado, recibió el dinero en Panamá. Entonces, esa es la razón que él alega. Finalmente es un pago, claro, de una compañía privada. En ese momento él no tenía un cargo, no era un funcionario público, era un privado. Público. Pero para efectos prácticos no hubo, él asegura que la razón por la que no pagó impuestos en el Perú y los recibió en Panamá es porque su compañía tenía una constitución allá. Y esa es una discusión tributaria. Exacto, que es un tema tributario. Pero la pregunta es, luego hay un tal caso, vez pueda ser, y eso es una teoría, hipótesis fiscal, que el señor Galarza está cobrando como el señor Monteverde, o sea, para otra persona. Claro, es algo que se tiene que determinar ya en las investigaciones fiscales. Luego, en el otro caso, que aparece una compañía, que aparece Novatos, que Novatos, es un codinome que está asociado a Gasoducto del Sur, pero también está asociado a otro proyecto en Argentina que se llamó Ductos Argentina. Entonces, Daniel Díaz, que es la persona que es dueña de Fortune Active, que es la offshore asociada a ese codinome, él ha sido ejecutivo de Odebrecht en Argentina y luego, después de ser ejecutivo, se convierte en consultor. Y lo que él ha señalado, porque fue entrevistado por Hugo Alconada, un periodista argentino de La Nación, que forma parte de la investigación, lo que él ha señalado es que recibió esto a través de una empresa en Uruguay, que es esta Fortune Active, y en determinado momento, que fueron todos bonos y pagos de consultorías de la compañía, y que en determinado momento, cuando Macri dio esta ley para el blanqueo de capitales, él trajo ese dinero, él llevó ese dinero a Argentina. Esa es la explicación que Bueno, si es cierta, se arregló, pero digamos... Pero son 2 codinomes vinculados a varios otros pagos, que además son montos altos. Entonces, es como Mauricio Cruz, el representante de la empresa, ha señalado ahora en una entrevista para La República. Lo importante será que en estas nuevas rondas de declaraciones, en las que van a declarar Barata, Boleira y otros vinculados con estos proyectos, ellos puedan contextualizar, indicar a quiénes corresponde cada codinome, si son privados, qué privados son, y si son privados, estos privados fueron intermediarios
¿O no? ¿Para unos funcionarios públicos o no? Ah, porque O- está o- Almohadilla, pues ya sabemos que Almohadilla es Horacio Canepa. Horacio Canepa, y vuelve a aparecer Almohadilla Está de Tito, nuevo. que es Tito Acurio, está Tito- Budián, que es José Miguel Castro. Tito Acurio, los Budián, del Metro esa- de Lima, por ejemplo. Claro, está Bolsa 2, ya. Es que, y está ahí porque, claro, está vinculado al tramo 2 del Claro, metro, ¿no? Pero ya llamarte Bolsa 2, ya, yo de estos delincuentes diría, oye, un momentito, ¿no? Hay el derecho al alias, pues, ¿no? Entonces- o sea, ya para que tus pares en la corrupción te digan la bolsa, ya pues tiene que ser lo más corrupto que hay, pues, ¿no? Sí, ahora, también aparece, por ejemplo, Estrella o Estrella, que es el codinome que estuvo asociado a Shavit. Sí. Y lo que nosotros detectamos es que nosotros ya habíamos hecho otras publicaciones antes sobre transferencias del sector de operaciones estructuradas, pero teníamos correos electrónicos en los que se hablaba de transferencias a la offshore, precisamente, que Shavit había pedido que sean las transferencias, y esto coincide con esas órdenes de pago de la Claro. planilla. O sea, que algunas de estos 10 millones ya están en investigación. Exacto. Parte de esto ya está. O sea, tienes que tener un buen contador para que te diga esto sí va para acá, Claro. esto va para allá. Ahora lo que Pero prevé Princesa no sabemos quién es. Claro, ahora lo que prevé el acuerdo, y ayer Odebrecht sacó un comunicado, o sea, hubo un comunicado global, que sacaron un comunicado en respuesta o como reacción a la investigación, y luego sacaron un comunicado sobre Perú, y lo que ellos indican en el comunicado es que parte de toda esta información y que todo esto ya ha sido entregado a la Fiscalía, y que esto está en el contexto de Lo las que pasa es que- investigaciones y colaboración que ellos Claro, tienen. yo estaba leyendo la situación de los argentinos, por ejemplo, que miran con mucha envidia al Perú, ¿no? O sea, el Perú ha pedido 68 solicitudes de colaboración internacional, Argentina 3, creo, una cosa así. O Panamá, no me acuerdo cuáles eran los países. Los otros países dicen, oigan, ustedes están muy adelantados, ustedes ya tienen un convenio. Ayer, por supuesto, los que no quieren convenio por nada, ya nos enteraremos, por ahí debe haber alguna princesa. Los que no quieren convenio por nada, ¿no es cierto? Por ahí Pero ves. por nada, dijeron, se cayó el convenio. No se cayó. Esto lo amplía nada más. Exacto, lo que prevé el convenio es que se pueda aportar nueva información, que los ejecutivos puedan entregar nueva información, contextualicen, y es un convenio abierto, Claro. donde además ellos están obligados Ahora, a ¿esto contar será todo lo todos que los ocurre. pagos del 2014? O sea, esto es una planilla, hay que ver si es que hay otros pagos, por lo menos están estos, habría que ver, y eso es algo que tienen que aclarar ahora los ejecutivos de la compañía o ex ejecutivos. Pero veo pagos de enero y pagos de agosto. Bueno, en realidad lo que aparece en la foto de la Ajá, portada de ajá. nuestra publicación es una parte de la planilla porque es bastante Ya. larga. Nosotros dentro del artículo, al explicar las transferencias, hemos puesto los extractos de la planilla filtrados que tienen que ver con cada obra Claro, pública, ¿no? pero digamos, ¿de cuándo a cuándo cubren estos ingresos en esta planilla? O sea, en este que tiene que ver con el de 2014, Ajá. todo el año 2014. Todo el año 2014. Sí. Ahora que sí. Y ahora los que están vinculados a Perú en esta planilla del Drausis Ajá. están desde abril hasta diciembre del 2014, en términos de que son los pagos registrados ese año. Ese año. Ahora hay que entender que también hay pagos diferidos en algunos casos, Así sobre todo es. los que tienen que ver con los aportes de campañas políticas. No, y con Toledo, Exacto. por el mismo testimonio barata. Y claro, y también, exacto, hay que entender que, y eso es algo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del Metro de Lima y otros Claro. proyectos Interoceánica Sur, es que como esto fue un sector de operaciones estructuradas, que fue un departamento paralelo, o sea, dentro de la compañía, muchos de los pagos pueden estar asociados a un proyecto o cargados a un proyecto, pero Pero no no son. necesariamente corresponden, por ejemplo, a pagos de sobornos vinculados a ese proyecto. Bueno, eso es lo que dice El caso, Cruz hoy concreto, día. el caso concreto, por ejemplo, es el de Nava. O sea, Claro. no sé si recuerdan de que cuando Jorge Barata acuerda con Nava Ajá. un pago de 4 millones para tener las puertas abiertas. Contra nada. Que incluían continuidad de la carretera interoceánica sur, las posibilidades de las conquistas de nuevos proyectos, el dinero asignado Para con el codinome Nava. Chalán para Nava, pero que ya luego por las declaraciones de Atala sabemos que eran para Alan García, Ajá. estuvieron cargados al proyecto de la interoceánica sur. Claro. Pero ahora con las declaraciones de los ejecutivos se sabe que en realidad fue para muchas otras cosas. Claro. Pero como en ese momento había disponibilidad de efectivo para en esos proyectos, Claro. se cargaron en esos proyectos. Además, es poco probable, ¿no? Que a Toledo le dieran 35 millones de dólares, como ha hecho Mayman ayer. 35, ya cada día es más. ¿Ya? No, de verdad, les haces un poquito de cosquillas y siguen escupiendo los millones, pero ya.
y que a Alan García a través de nada le dieran 4, ¿no? Poco probable. De repente no por interés, o sea, tendría que haber otras cositas, ¿no? Exacto, y va a ser en ese sentido, y creo que a partir de estas planillas, Ahora, importante poder determinar a qué correspondieron esos vamos pagos, a generar un quiénes, poco de cómo. vamos a generar un poco de estrés, ¿ya? Yo que estoy con divertículos, vamos a generar un poco de estrés. Obviamente, esto es lo primerito que ustedes han visto. Pero hay 30.000 páginas, ¿no es cierto? Sí, hay muchos documentos, miles de documentos. Nosotros en IDL Reporteros vamos a seguir publicando. Y Año a año. vamos a ver de acuerdo a los documentos y también corroborados y cruzar la información con investigaciones Con lo que independientes que nosotros ya teníamos, es Así decir, es, ya en ustedes IDL han Reporteros avanzado, o sea, en curso. Este es como corroborar lo que ya tienes y Sí. ir llenando los espacios vacíos. Pero, digamos, 2014, recordemos, es el año en el que ya estaban con la soga al cuello. 2015 explota todo. Sí, ahora hay que entender que en el año 2014 inicia la operación Lavallato. Exacto. Y en el pues. año 2015, al año siguiente, Marcelo Odebrecht es arrestado por la Así es. policía. Entonces, ¡pum! Explotó Exacto. todo. ¿Ya? Pero Pero entonces, si se dan cuenta, lo interesante es que en medio de la operación Lavallato, seguían pagando. todavía habían pagos, ¿no? Business as usual, como dicen. Entonces, creo que uno de los aspectos más importantes y que da este acuerdo de colaboración que ya está homologado Obligado y sacramentado por el juez, por la jueza, es que se den declaraciones nuevas para que permitan efectivamente aclarar esto, contextualizar, decir, ok, ¿fueron estos pagos los únicos o no? ¿A quiénes corresponden Claro. estos codinomes? Ahora, yo creo que si había 10 millones de dólares en estos pagos del 2014, hacia atrás las cuentas deben ser un poquito más abultadas. ¿Por qué? Porque acá ya estaban con la policía encima. Sabían perfectamente. Ahora, cerrando filas y no declarando nada y diciendo que eran inocentes. En una campaña, el 2015, hicieron una campaña activísima de relaciones públicas. ¿No es cierto? Te llamaban, te invitaban, te decían, no, jamás, nosotros nunca hemos hecho nada, te mandaban llavecitas, no te acuerdas las llaves, ¿no? Todo hicieron. Claro, recién confiesan el 2016. Exacto, a fines del 2016 Así inicia es. todo este proceso de delación corporativa. Ahí sí. Entonces ahí ya we are talking business de nuevo, ¿ya? Y claro, es la razón por la que todos dicen por qué Toledo se fue, si el 2016, en diciembre, él se va el 31 de diciembre, o sea, el 1 de enero del 2017 Toledo no estaba acá y a los 15 días caía toda la banda del MTC. Le pudieron haber puesto pues un arresto domiciliario, pues aunque sea. No, un pedimento de salida, nada más. 35 millones de dólares. Todavía no nos reponemos. ¿Ya? Y además lo que gracioso es que Barata contaba que el hombre llamaba, ¿no? Y decía, A exigir el pago. paga pues, Barata, carajo. Y claro, y Maiman ayer ha confirmado, porque Barata habló de 35 millones en su última declaración en Curitiba, ¿no? Entonces, Maiman lo que ha hecho es confirmar que él efectivamente fue el intermediario de esos casi 34 millones y pico, de Claro, pues 35 se estaba millones de llevando dólares. su alita, pues, Maiman. Se estaba diciendo, hay unos negocios que son míos, ya no, cholo, traiga para acá. Traiga todo. Y hay que incautar, todo eso se incauta, por supuesto, ¿no? Pero ese es uno de los casos más, digamos, complicados, o sea, de lo fácil que está. Sí, porque además ha habido todo un proceso de conversión, porque no solamente hay información y totalmente corroborada del acuerdo del pago de los sobornos, los pagos de sobornos a través de un testaferro, y finalmente parte de ese dinero ¿A Perú? A Perú para la compra de los inmuebles. Inmuebles que están incautados, o sea, tienes el círculo completo de lavado, pero completo, y tienes un expediente mal armado porque son dos expedientes con dos códigos diferentes. Pero lo importante es que en ese caso, si bien es que había ocurrido que el anterior fiscal del equipo especial, Hamilton Castro, él había hecho un pedido de extradición, pero sin una acusación fiscal. Claro. Entonces, lo que ha hecho este nuevo equipo especial del caso Lavallato Acusar. es hacer una acusación fiscal, una nueva solicitud de extradición, y en ese sentido, esta ya confesión y firma del acuerdo de colaboración con Maiman es clave para poder Persuadir a las autoridades y para poder americanas. tener todo el caso de Toledo muy sólido. Claro, porque tienes que convencer que no hay persecución política. Y bueno, lo mismo nos está pasando en España, es muy gracioso, pero qué pobrecito y nostroso, ahí sí que lo persiguen acá. Bueno, hay que tomarnos unos pocos minutos, porque no es lo importante es la investigación, lo importante es la noticia, pero también hay que decir que el IDL, aún antes de esta publicación, ya desde hace meses y con particularidad en los últimos días, ha sufrido nuevamente ataques
de los más perversos, ¿no? Porque es casi increíble. Cuando esta historia se lea dentro de 30, 40 años, no lo van a poder creer, que acusen a Gustavo Gorriti de asesino, ¿no? O que son una mafia con Vizcarra, ¿no? Para perseguir a, qué sé yo. Entonces, toda esta parte, la parte fea, ¿no? ¿Cómo la están viviendo adentro? Bueno, lo que hemos tenido que hacer ya desde hace algún tiempo es no solamente continuar con las investigaciones, avanzar con el caso, sino también defender la investigación. Así es. Y en este caso en particular, lo último que hubo fue esta suerte de protesta, manifestación de varias personas en nuestra redacción. Y identificamos quiénes eran, logramos identificar, y son personas que no solamente han estado en IDL Reporteros, también eventualmente estuvieron en La República, protestando en contra del congresista Alberto Belaúnde. Entonces, pero hemos identificado, y muchos de ellos están vinculados con el fujimorismo y con algunos otros grupos. Y nosotros publicamos un artículo en el que identificábamos quiénes eran, qué personas, a quiénes estaban vinculados políticamente y también a qué organizaciones. Lo que es importante porque identifica qué organizaciones políticas finalmente están detrás de atacar a los periodistas de investigación. Ahora, después de eso se han bajoneado, ¿no? No han vuelto a aparecer. No, después de eso no, pero anunciaron que volverían pronto, anunciaron que volverían pronto, llevaron muñecos de todo. No iban a ir, amenazaron con ir a Arequipa, finalmente nunca llegaron, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en fin, esa historia es una, digamos, subhistoria colateral, pero que va a ser una nota a pie de página en el futuro de la historia grande, que es la develación de la corrupción, sobre cómo hubieron fuerzas políticas en el Perú que se oponían sistemáticamente que la verdad se conociera. Sí, claro. Y que hay que decir una cosa también en honor a la verdad. Nosotros somos muy críticos con nuestro país, pero si ustedes se van al resto de América Latina, creo que este es el país más avanzado. Después de Brasil, el país que ha logrado más avances en términos del caso Lavallato ha sido el Perú. Bueno, Panamá tiene a Martinelli preso, ¿no? Que también no es poca cosa. Sí, claro, pero en el caso de Martinelli lograron la extradición de Martinelli, pero que estaba vinculado con otra investigación de hace muchos años que tenía que ver con escuchas telefónicas a políticos opositores. Así es. Y ya estando en Panamá, han podido encauzarlo también por el caso de Odebrecht. Claro. Porque él recibió sobornos a través de sus hijos, que actuaron como testaferros, ¿no? No, increíble. Esa historia es increíble. Y ahí también ha firmado Odebrecht. O sea, Odebrecht tiene acuerdos en varios países. Por ejemplo, está Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana. Pero claro, cada país tiene un nivel de avance distinto. Y creo que también lo que ha sido muy importante, además de que en varios países, si bien es cierto, son situaciones complicadas, hay mucha corrupción y que han habido fiscales, jueces y policías honestos que han llevado a cabo su trabajo con mucha valentía, también el periodismo de investigación ha sido clave en todos estos países para poder sacar a la luz todos estos casos. Claro, si no es imposible, hay que, o sea, en realidad se trabaja muy de la mano, ¿no? Hay gente que se queja de que por qué lo que dicen los fiscales ya lo tienen los periodistas antes. Bueno, porque te has pasado pues 3 años sentada en la fiscalía viendo que te den pues algo de información y de repente consigues la información. ¿Por qué estos periodistas ecuatorianos tienen acceso al sistema? He visto que en Ecuador los han requerido a que entreguen todo, ¿no? Eso fue así, igual que acá en el Perú. Y me ha encantado la política del Consorcio Internacional. El Consorcio Internacional tiene como política no entregar nada a la fiscalía. Nosotros y todas las bases de datos y toda la información con la que trabajamos los periodistas en cada una de las investigaciones es información que además todos los periodistas con total confidencialidad, discreción hacemos nuestro trabajo. Y por supuesto que en cada país todas estas revelaciones periodísticas, por supuesto que ayudan en general a las investigaciones en cursos, ¿no? Así es, pero nada, pues, ¿no? En cada país las dinámicas son distintas. Acá, por lo menos, acá en Perú, creo que va a contribuir muchísimo al curso de las investigaciones. Y ya hemos visto con respecto a este caso y el caso de los jueces, por ejemplo, cómo es que los políticos involucrados o investigados han tratado de atacar a los periodistas de investigación, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, la pregunta es ¿por qué no publican todo? Es lo que siempre dicen. Porque es dificilísimo. Pues, no sé si puedes explicar que no es una hoja, ¿no? Son 30.000 hojas y para llegar a esa hoja me imagino que les ha tomado bastante tiempo.
Sí, y además lo que dentro de todo ese gran material, información, los periodistas de investigación tenemos que corroborar la información, contextualizar la información, cruzar la información, para luego poder publicarla, ¿no? E igual nos ocurrió en el caso de los Panama Papers, que también nos preguntaron que por qué no publicamos toda la información. Con la Bajoes. Y con la Bajoes. Y en los otros casos anteriores, además, tenía que ver con que hay mucha información privada con respecto a ello. Pero en este caso lo que hay es corroborar información, contextualizarla, cruzar datos, para luego poder publicar una información. Y entrevistar. Ustedes han ido donde Galarza a hacer una entrevista. Claro, y a veces puede pasar que ustedes esperan que el colega argentino haga la entrevista para que ustedes puedan tener el material. Entonces es un trabajo en equipos grandes que están en toda América Latina. No es que simplemente levantas el teléfono, te mandan la planilla, la publicas y ya está. Eso no es el... Claro, nosotros revisamos mucha información y claro, no es que alguien te entrega un papel. Toma este papel. No se trata de eso. Entonces, además, como tú bien dices, al estar varios periodistas de varios países involucrados, hay coordinaciones entre todos los periodistas, porque algo que está ocurriendo en tu país puede ser el eslabón clave para otro periodista, para otro país, ¿no? Entonces, además, estas investigaciones transnacionales son muy importantes porque si en general la corrupción ha funcionado de esa manera, es importante que desde el periodismo de investigación también se aborde. Claro, además así, te ¿no? ayudas mucho porque, por ejemplo, la palabra chavimochi, que en una planilla a un periodista de Ecuador o de República Dominicana no le dice nada. Como a ti la Ruta Viva no te dice nada, pero es una carretera muy importante que une Quito con Guayaquil. Entonces, tienes que estar muy... Y también para detectar qué proyectos corresponden a cada país. A cada país. Y también lo que hay que entender es que, por ejemplo, en esta planilla hay proyectos que han sido... Un mismo proyecto ha sido codificado de varias maneras. Por ejemplo, en el caso de Rutas de Lima, está como Vías Nuevas de Lima o como Línea Azul, que originalmente se llamó. Fue un proyecto de iniciativa privada que originalmente tuvo ese nombre. Entonces, al momento de uno revisar, por ejemplo, todas estas planillas del 2014, aparecen pagos cargados con 3 nombres diferentes, pero es el mismo proyecto. Exacto. Entonces... Es complicado, no es tan fácil. Y eso lo que requiere, además, es poder tener un conocimiento del caso también. Me ha encantado la fiscal anticorrupción de Ecuador, ¿no? Que dice, despierta el interés de este órgano persecutor el hecho de que el consorcio de periodistas tenga en su poder información relevante para una investigación de naturaleza penal. Los conminamos a depositar ante el Ministerio Público Dominicano, perdón, no es Ecuador, es República Dominicana, los documentos que sustenten estos alegatos. Paréntesis, la política de ICIG es no colaborar o compartir materiales con los organismos judiciales. Pucha, qué rico decirlo así desde Washington, ¿no? O sea, nadie te puede decir nada. Pero ahora, en el caso de República Dominicana, ellos tienen un acuerdo de cooperación. Lo pueden pedir. Lo que pueden hacer es poder pedir las explicaciones del caso y poder tener las aclaraciones de los implicados, ¿no? ¿Barata podría ser sancionado por omitir todo lo que estamos conociendo? Es que él dice que no ha omitido. Yo de derecho también. Vamos a ver qué dicen ahora en una segunda ronda. Ellos dicen, no es omisión porque el día 12 de junio ya entregamos todo este material, en primer lugar. Y en segundo lugar, no todo corresponde a sobornos. Vamos a ver qué nos dicen. Ahora, es curioso porque le dicen, ya, usted nos asegura que no son sobornos. No le puedo asegurar eso tampoco. Entonces hay que escuchar a Barata y preguntarle, oiga, ¿usted qué pasó acá? Porque también hay que entender que las personas que saben, y por eso son claves los ex ejecutivos de la compañía, así es. Quienes saben, porque ellos ponían los codinomes, entonces ellos saben a quién corresponde qué, entonces por eso es importante y son ellos los que tienen la información de a quién se le pagó, cómo se le pagó, y a partir de esas planillas se podrán rastrear todas las operaciones de pago también, que sustenten además los dichos de cada colaborador. Es decir, por ejemplo, si Barata señala e indica todos estos pagos de Gasoducto del Sur son, por ejemplo, no son pagos a funcionarios públicos, son pagos a privados. ¿Quiénes son estos privados? ¿Cuáles son los documentos que sustentan todo eso? ¿Qué hacen estos tipos que tan simpáticos? Ahora, lo que el acuerdo, y respondiendo a tu pregunta, lo que el acuerdo prevé es que la compañía y los colaboradores entreguen toda información relevante en el marco de un acuerdo y que no necesariamente correspondan a los 4 proyectos que están enmarcados en el acuerdo, ¿no es cierto? Porque en el acuerdo están el metro,
Interoceánica Sur, Vía Expresa del Callao y el Cusco. El Cusco, así es. Pero en todo este contexto del proceso del acuerdo de colaboración, también es verdad que ellos han entregado mucha información vinculada con a otros casos. Así es. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carhuaz, que ya estaba avanzadísimo, Barata por Skype participa en el juicio oral. uh-huh. Y finalmente sancionan ya hay y hay una sentencia contra Álvarez. Y hay muchos otros casos que se han abierto que son importantes, por ejemplo, como el caso de los arbitrajes, ¿no? Claro. O sea, que estaba vinculado a la carretera interoceánica sur a través del árbitro Canepa, pero que ha abierto una baraja de posibilidades y rutas de investigación vinculadas con otros árbitros que también eventualmente favorecieron a la compañía. Entonces ellos, en ese sentido, sí el acuerdo prevé que puedan entregar otro tipo de información vinculada con otros proyectos y eventualmente en términos de reparación civil, si es que hay eventualmente casos de corrupción, eso será también un aspecto a negociar con la Procuraduría. Así es. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué más hay, porque IDL Reporteros promete no descansar. Tiembla Perú. Y nos vamos a divertir mucho, la verdad. No porque nos gusta que nos roben, sino porque nos gusta descubrir quién nos roba, que es diferente, ¿no? Y para que, obviamente, todo esto se incaute, reitero, todo lo robado se tiene que incautar, porque pertenece al Estado peruano, porque es el objeto del delito. Eso pasa al CONAVI, ¿no es cierto? El CONAVI después hace los remates correspondientes. Y las reparaciones civiles que también se están pagando y que se tienen que pagar, ¿no es cierto? Pero, en fin, vamos a ir poco a poco. No tiene que publicarse todo el mismo día, se llega lejos poco a poco, o sea que tranquilos. Los nombres, por supuesto, son geniales como siempre. La gente se pregunta quién es Princesa, hay un concurso. Princesa, claro, todo el mundo cree que nadie en Heredia, pues, ¿qué te va a pasar? Princesa, pero puede no ser, puede ser un hombre. Sí, ¿ya? Porque estos tenían un gran sentido del humor. Sí, tienen un gran sentido del humor para poner... Así es, entonces puede ser un hombre que es un poco así engreído, complicadísimo. Ay, Dios. Ya, no importa, todo es especulación. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias. Nos tenemos que despedir y nos vamos, pero no se olviden de colaborar con nuestra radio, que es una radio pobre pero honrada, así como dice él. Somos pobres y honrados y vivimos de la caridad pública y de nuestros paseos, por supuesto. Hay paseo ahora, ¿no? Claro, el 29. El 29 paseo, de nuestros paseos, nuestras rifas y de su colaboración en PayPal. Entra a la página web de Radio Santa Rosa y nos hace, por favor, su colaboración. No queremos colaboración del Departamento de Operaciones Estructuradas, ¿ah? Poquita plata nomás, ¿ya? Porque si no, después viene la UIF y nos metemos en un lío. Muy bien. Nos vemos, muchísimas gracias, nos vemos pronto. Chao, gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.